Cuando se agota el último segundo, ha comenzado la carrera, y el orientador parte hacia la paliza que señala el punto de salida. A partir de aquí, leyendo el mapa y con la ayuda de la brújula, deberá de pasar en orden por cada uno de los puntos de control marcados en el mapa. Durante el recorrido y en todo momento, el orientador deberá saber dónde está, a dónde va y por dónde irá. Corriendo o andando, rápido o despacio, cómo hacerlo es decisión de cada uno. En cada control que corresponde al recorrido, picará con la tarjeta de control para certificar el paso por el lugar. Así pues, objetivo a objetivo, baliza a baliza, el orientador procurará llegar a la línea de meta en el menor tiempo posible.
Cuando la meta está próxima, agotará sus fuerzas en un sprint contrarreloj. Una vez pasado por meta, el participante recogerá la hoja de resultados con los tiempos de paso por cada control y podrá comparar su actuación respecto a la de otros deportistas.